podemos observar cómo gradualmente, pero de una manera lenta, la temperatura va descendiendo. Ahora comprobaremos qué sucede si le ponemos una corriente de aire que atraviese este sensor. Podemos observar que la temperatura desciende más rápidamente que sin corriente de aire. Ahora tenemos un algodón mojado con alcohol y podremos observar que la temperatura desciende más rápidamente y llegará a valores inferiores que con el agua. Esto es debido a las diferentes temperaturas de evaporación de los fluidos a presión atmosférica y al comportamiento de sus moléculas cuando absorben calor como en la evaporación o cuando ceden calor como en la condensación. Podemos decir que el refrigerante ideal es aquel que con poco calor logra una variación importante de temperatura, que para evaporar necesita tomar mucho calor y para condensar liberar poco calor. Al aplicar una corriente de aire aceleramos el proceso de evaporación, ya que al ser arrastradas por el aire las moléculas de vapor de la superficie, dejan lugar para que otras moléculas de líquido pasen al estado gaseoso. Como hemos demostrado, con alcohol la temperatura baja más rápidamente y a valores inferiores que con el agua. Sería interesante ahora que tú probaras con un refrigerante ecológico que se usa como detergente de las tuberías para ver qué efecto produce sobre tu piel. Bien, vamos a mojar el algodón con el R141B y mojaremos la piel. Vamos a ver. La sensación es de mucho frío, Martín. Y yo ya no me da tiempo a soplar. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Mucho frío. Vamos, demuéstrame aquí con el termómetro por qué tengo esta sensación de frío. Ahora tenemos el sensor del termómetro envuelto en un algodón mojado con refrigerante. Hemos podido observar que la temperatura baja más rápidamente que en los dos casos anteriores y que de igual modo hemos obtenido temperaturas inferiores a los casos anteriores. Ahora bien, si a este mismo sensor lo situamos en una corriente de aire, el descenso de temperatura aún es más rápido y más intenso, debido a que las moléculas de refrigerante se evaporan a mayor velocidad. Con estos ejemplos, es fácil comprender que si quisiéramos mantener el efecto frigorífico sobre el algodón o sobre la piel, tendríamos que ir mojándola continuamente, puesto que una vez la molécula en estado líquido se ha evaporado pasando al estado gaseoso, se ha perdido en la atmósfera cargada con todo el calor que fue capaz de robar en su cambio de estado. En una instalación frigorífica, esta molécula cargada de calor será aspirada y comprimida por un motocompresor, en este caso hermético, componente que a continuación pasamos a conocer con más detalle. Este motor compresor internamente consta de un conjunto de pistón, un cilindro, lleva válvula de aspiración y válvula de compresión, todo ello con una placa de válvulas, una junta de culata y un conjunto de culata con sus cámaras. A todo este conjunto mecánico le mueve un cigüeñal y este cigüeñal a la vez es movido por un motor eléctrico. Todo ello está en suspensión en el interior de la carcasa del compresor a través de 3 muelles de suspensión.
En la parte inferior del compresor tenemos aceite que el mismo cigüeñal lo irá aspirando y tirando en forma de ducha encima de los componentes de la parte móvil. Bien, aquí tenemos a un motocompresor hermético sin la tapa superior. De esta forma entenderemos el funcionamiento interior, así como los componentes que antes hemos visto en el póster explicativo de despiece. Consta de un tubo fino y dos tubos gruesos. Este tipo de motor lleva un tubo fino de alta presión, o sea que será el tubo que tiene contacto directo con la cámara de compresión, y tendrá dos tubos gruesos y de baja presión o aspiración. Lleva dos de gruesos por el motivo de que la instalación, una vez este motor esté en marcha, hará circular a un fluido comprimiéndolo por el tubo fino y aspirándolo por el tubo grueso. El otro tubo grueso que tiene la carcasa es para instalar la válvula de servicio y poder tener acceso así a la instalación, tanto para tomas de presiones como para entrarle refrigerante o para hacerle el vacío a la instalación. Como vemos, el conjunto del motor está sujeto con estos tres muelles y está en suspensión ahí. Seguidamente vemos de diferente color las cámaras de aspiración y compresión. En azul la cámara de aspiración, o sea de baja presión, y en rojo la cámara de compresión. También tenemos que entender, para la posterior reparación de una instalación, que el único tubo que tiene contacto directo con la cámara de compresión es el tubo de alta. Tal como vemos ahora, cuando pongamos en funcionamiento este compresor, entenderemos cómo se mueve internamente todo el conjunto mecánico. En las instalaciones frigoríficas trabajaremos con diferentes fluidos refrigerantes, los cuales tendremos que evaporar y condensar a diferentes presiones o temperaturas. Cada refrigerante tiene a presión atmosférica una determinada temperatura de evaporación, por debajo de la cual lo encontraremos en estado líquido y por encima en estado gaseoso. Por ejemplo, al R141B le podemos ver en estado líquido a presión atmosférica porque a esta presión su temperatura de evaporación es de más 32 grados centígrados. Siempre y cuando la temperatura no supere los más 32 grados centígrados, se mantendrá en estado líquido. En los envases de refrigerantes se tienen diferentes proporciones de líquido y gas. Según el tipo de botella y posición, dispondremos de líquido o gas en su salida. Algunas de las moléculas en estado líquido absorberán calor del exterior y pasarán al estado gaseoso. Esto sucederá hasta llegar a un punto de equilibrio. El número de moléculas que pasarán al estado gaseoso dependerá de la temperatura exterior. Como mayor sea la temperatura exterior, mayor será la cantidad de moléculas que pasen del estado líquido al gaseoso. La presión la origina el número de moléculas en estado gaseoso que chocan contra las paredes de los tubos o recipiente. El choque de las moléculas entre sí liberará una cantidad de calor que produce un aumento de temperatura. Los instrumentos que utilizaremos para detectar las temperaturas serán los termómetros y para las presiones los manómetros.